En Moldavia no puedes abrir simplemente así una tienda que vende productos. No puedes salir así simplemente en la calle vendiendo empanadas. Soy de un pueblo. Yo también soy de un pueblo. O sea, en el pueblo no hay oportunidades casi nada. Sí. O sea, no sé qué puedes hacer. Ir a vender tus verduras de tu jardín a la ciudad. Sí, Y eso solamente 3 temporadas al año al máximo. claro. Pero no, pues también lo que le comentaba a mi mamá. Digo, mira mamá, aquí cada segunda persona tiene negocio. ¿Cuál es el negocio? Vende empanadas en la calle, ¿sabes? Digo, en Moldova no hay cosas así. O sea, no puedes simplemente así salir en la calle y empezar a vender. Porque también, bueno, hay personas que hacen, especialmente personas en edad. Pero también dicen que es ilegal, o sea, que viene la policía, si quiere crearte problemas, pues va a venir y te va a multar, ¿sabes? Ya. Pero también otra cosa es que en Moldavia no puedes abrir simplemente así una tienda que vende productos, o sea, comida, si no pasa unos controles de sanitaria, algo así. O sea, que tienen que revisar todo eso. Incluso puede ser un restaurante, viene de vez en cuando y te checa. Y si tú no cumples con las condiciones sanitarias, pues te cierra el negocio. Ándale. Y aquí no puede, o sea, ya no puedes salir así en la calle como aquí. Claro. Sí, justo como ahora que fui a Alemania en invierno, hablé con un amigo allá que es chef allá y wow, o sea, todas las reglas que hay es increíble. O sea, solo para vender en el festival de su ciudad, tienes que tener ciertas mangueras. Y esa manguera la tienes que conseguir en 80,000 pesos, ¿no? Si no, no puedes vender y esto y esto y esto y te hacen pruebas y te sacan como el agua que estás usando, pero si tienes como una bacteria ahí, te multan de por vida. Sí, bueno, supongo que en Alemania es incluso más estricto que en Moldavia. Sí. Sí, pero también ves como que aquí yo creo que si quieres sobrevivir, vas a sobrevivir, aunque Claro. seas muy, muy pobre. Claro. O sea, que hay también muchos bazares, muchos lugares donde puedes vender cualquier cosa. Y no, allá en Moldavia no puedes hacer eso. Ya. Porque hay más restricciones, pues. Sí, no puedes salir así simplemente en la calle vendiendo empanadas. Ya. O sea, yo no digo nada que es malo lo que hacen aquí, o sea, yo aprecio a esa gente porque yo también tenía momentos que buscaba trabajo y una amiga decía, ¿por qué no vas a salir a vender crepas? ¿Tú sabes hacer crepas? Digo, no sé, o sea, también como que me da pena, no estoy acostumbrada a hacer cosas así. ¿Cómo sientes en general como esa actitud de querer salir, etcétera? Por ejemplo, en tu país la gente sale mucho ¿es normal en tu país que la gente sale para otros países, otros lados, para crecer, para hacer cosas? Por ejemplo, yo digo, en mi pueblo, los que salimos somos casi un poco la excepción, un poco. No, en Moldavia, la verdad, es muy común que la gente salga del país. Sí. Se van, pues, especialmente los estudiantes, ya se van a estudiar a Rumanía. O sea, Ya. sí hay personas, tenemos universidades en Moldavia, obvio, Ajá. pero en Rumanía el gobierno nos ofrece unas becas. Ok. Entonces, eso como que nos abre también nos abre más puertas en Europa luego. Y pues digamos que esa es la primera etapa, que cuando los jóvenes pueden irse del país. Luego también otros se van simplemente a trabajar en Europa, digamos, si no tienen estudios o así, se van a trabajar como en construcción o servicios y varias cosas. O sea, es la verdad muy, muy, muy común que se vayan al extranjero. O sea, pues se paga mejor en el extranjero y sí, es algo ya muy... como con raíces muy profundas, ¿sabes? En nuestra cultura. Yeah. Es muy raro que alguien se quede de verdad allá y tenga una buena vida. O sea, que la mayoría son como así promedios. Claro, pero también por lo que escucho es por cuestión de oportunidades laborales al final, ¿no? Sí, bueno, pues es que también ya llevo muchos años que me fui del país, ¿sabes? Yeah. Y a veces como no conozco tan bien la realidad cultural actual, Ajá. pero, o sea, realidad social más. Pero también, o sea, que sé que hay oportunidades, por ejemplo, en lo de tecnología e información. Ok. O sea, hay muchas oportunidades, están bien pagados, pero no todo el mundo tiene estudios en esta área. Claro. Entonces, pues eso. Pero sí, hay personas que también viven bastante bien si le echan ganas. Ya, sí. Sí. No, eso también es un súper tema lo que tocas de como que estudiaste, ¿no? Por ejemplo, yo conozco una chica, incluso ya estuvo también en el canal, Karenina se llama. Ella se mudó en algún momento, se muda a Austria.
ahora en Austria creó una startup, una empresa de tecnología, porque en Austria, Alemania, Francia, en muchos países europeos, se busca gente que sepa programar, ciencia de datos, o sea, todos esos trabajos técnicos, pues no les da para contratar con la gente local, porque no hay tanta gente que estudió eso. Sí, es muy buena área, de hecho, tiene muchísimas oportunidades. Sí, pensaba que si regresaría en el pasado, tal vez estudiaría algo Sí, así. ¿no? Yo pensé, Sí. por eso yo en algún momento quiero, bueno, no por eso, también por interés, aprender programación, pero también para ingenieros. Y ella ahora se dedica a básicamente llevar personas de México a Austria Mm, y les facilita todo el proceso. pero ahora con inteligencia artificial, ¿crees que vale la pena que la gente estudie eso? Eso ya es otro tema, Que ¿no? mira, ¿A yo dónde nos...? programé sin saber nada de programación. Sí, sí es correcto. Hay varias teorías sobre eso, qué va a hacer la inteligencia artificial. Bueno, si nos quedamos en lo de la programación, ¿no? O sea, como tú dices, ahora puedes tirar líneas de código con ChatGPT. Le puedes decir, oye, escríbeme en bla, 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 HTML o bla, bla, bla. Incluso tú le puedes preguntar a Chat, ¿no? Oye, ¿qué me recomendarías? ¿Qué lenguaje de programación quiero hacer esto? Ok, te recomiendo esto. Ok, ahora escríbeme el código para esto. Boom, te va a hacer el código, ¿no? Ujú. Pero hay, pues ya muchos en la programación que dicen, bueno, pero a veces lo que escribe la IA, pues, bueno, está al 95%, pero Sí, sí, pero digo, claro que necesitaríamos ojos humanos que sí, chequen todo eso, pero la gran parte del trabajo que lo hacen los humanos ahora lo puede hacer inteligencia artificial sin ningún problema y se ahorra muchísimo tiempo y recursos. sí, es un súper tema. Es un súper tema a dónde nos va a llevar. ¿Tú qué crees? ¿A dónde nos va a llevar todo eso? ¿Dónde vamos a estar en 20 años? 20, wow, es mucho tiempo. Pues la verdad yo creo que sí, la inteligencia artificial nos facilita mucho la vida y se podría llegar a como progresos muy, muy buenos, muy altos, Sí, pero siempre, siempre detrás de todo lo que hace inteligencia artificial debe de estar un humano. ya. Siempre tienen que checar la calidad y pues sí, que cheque que esté todo bien. O quién sabe. Igual va a haber una IA que checa la IA. Uy, no sé, ya es too much, creo. No, pues sí, los humanos, ¿qué hacemos? Pues sí, esa es la idea. O sea, esa es un poco la preocupación. Justo hoy le pregunté en la mañana, le pregunté a Chat, no sé, me vino la idea, la locura. Tuf. O sea, pregunté a ChatGPT como teóricamente todos los humanos podrían ser ricos, ¿no? Y me escupió así una respuesta súper filosófica. Dice, bueno, como conforme como estaba el sistema hasta hoy en día, no tanto, pero en el futuro tal vez sí, porque sí, como si entendemos ricos en oportunidades, por ejemplo, que todos, gracias a la IA, tengamos mejor acceso, por ejemplo, a cosas de medicina, ¿no? Ujú. Porque ya no para detectar algo, igual ya no tienes que gastar para ver un doctor, sino que lo hace la IA, te prescribe la IA, ¿no? Ya Sí, sea le mandas ahorrote. una foto y te dice qué tienes. Sí, Yo ya hice eso y yo funciona. también. ¿Sabes? Como Ay, no. Doc Sí. ChatGPT. O sea, abre, o sea, como, claro, ¿no? Hay esa preocupación de qué va a pasar con el futuro del trabajo. Nos quedamos fuera, pero también crea una abundancia de oportunidades también y hace muchas cosas más accesibles, ¿no? Vamos a ver. Sí, bueno, digo que esa herramienta nos facilita mucho la vida, pero también la pone mucho en peligro. O Claro, sea, además del hecho que nos puede quitar las oportunidades de trabajo, claro. especialmente en lo que se trata de creación de imágenes, de vídeos y todo eso. Sí, O sí, sí. sea, que no sé si ya existen algunas leyes que controlen eso de alguna manera, porque eso sí se puede volver muy peligroso. O sea, ya es como que Bueno, hacen incluso que videos exista una así ley. de... O sea, siempre vas a encontrar un país donde esa ley no aplica, creas la empresa en ese Ujú, país. offshore.